Buen día. ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Espero que hayan por lo menos haber escuchado la arenga final de los chicos de Asturiano. Estamos en la ciudad de Vicente López, en el estadio del Centro Asturiano, donde vamos a vivir una nueva jornada de futsal, siguiendo la cuarta del Centro Asturiano, hoy enfrentando a GEPS por la fecha 14 del torneo de la primera división C de futsal de AFA. Estamos buscando los últimos detalles. Espero que estén recibiendo todo bien, que se escuche bien, que se vea bien. Cambiaron las luces de ubicación en la cancha, me parece que está reflejando mucho la mitad. Vamos a tratar de acomodar esto. A ver si está medio oscuro. Ustedes me dirán si se ve bien, si no. Igual estoy tratando yo de verlo acá también. Gracias a todos los que nos siguen fecha a fecha, los que vienen acompañando estas transmisiones. Les recordamos que está muy bueno si le ponen me gusta, si siguen la cuenta, aquellos que todavía no la siguen. Que nos viene bien. Están los dos equipos en cancha, los árbitros recién ingresaron, ahora van a llamar a los capitanes en el centro del campo, harán el sorteo respectivo y después sí, empezará la acción, se moverá la pelota y vamos a tener 50 minutos de futsal para compartir y disfrutar. Una mañana nublada en Buenos Aires. Quizás no tanto frío como los días anteriores, pero sí nublado. Todo dispuesto para comenzar el partido. Va a mover GEPS. Arranca el futsal en Vicente López. Arranca a jugar la cuarta de Asturiano. Inicio del partido. Ya juegan en Vicente López GEPS y Asturiano. Pelota profunda. La tiene Ariel. Juega con Santi. Facu. Cuarteto inicial, coloca el arco, con Ariel de cierre, Santi Facu de ala, Valen de pivot, profunda, intentaba conectar con Valen, bloquillo, la pelota se fue por el fondo, arco, ya juega GEPS, queda corta la pelota va larga ahora, ya desde loquillo, sale jugando. Juega loco, va loco, el remate, ancha la pelota, Valen no llegaba a desviarla, iba muy fuerte, arco para GEPS. Larga la pelota, ya es de loquillo, de arco a arco, juega Asturiano, sale con Facu. Ya pasó Ariel, Facu juega con Santi, Santi con Facu, mano a mano, pierde
recupera el jugador de Heps, la saca al lateral. Lateral para Asturiano. Ya juega Santi con Ariel. Ariel avanza, marca jugada para Santi. Santi intenta conectar con Valen. Valen pierde. Intenta la pared. El jugador de Heps. La pelota se va por el costado. Vuelve a jugar. Centro Asturiano. Ya juega Santi con Ariel. Ariel con Facu. Santi intenta el bloqueo. Intenta salir el jugador de Heps. La pelota se va al lateral. Lateral para Asturiano en ataque. Ya juega Facu. Va para Ari, no, para Santi. Santi se acomoda, dispara, rebota la pelota del jugador de Heps. Nuevo lateral para Asturiano, mismo sector. Juega Facu. Directamente con Loquillo. Loco con la pelota, pasó a la mitad de cancha, intentó jugar con Ariel, la pelota fue ancha. Arco para Heps. Sale Heps. Error del ala en la presión. Córner para Asturiano. Va a ser Facu el córner. Ya la juega por arriba, alta y larga, lateral para Heps. Esperemos que estén recibiendo todo bien. Ya jugó Heps. Fuerte la pelota. Larga la pelota. Ya es de Loquillo. Sale Loquillo con pelota dominada. La pone adentro. La corta el jugador de Heps. Le queda Loquillo nuevamente. Avanza Loco. Loco con pelota. Libera para Ariel. Ariel va a jugar con Loco de nuevo. Loco va a buscar el remate. El remate. Rebota. No la logra controlar el jugador de Heps. Disputa con Valen. Valen no puede. Ahora le pega al arco. Ya había vuelto Loco. Ya tiene la pelota Franco González. Sale jugando con Ariel Segulec. Ariel juega para Santi Estroparo. Santi para Facu. Facu Bacaro va para adentro. Vuelve a jugar con Santi. Impreciso el pase. La pelota le queda. Rebota. Santi la saca. Es lateral para Heps. Ya juega el 9 para el 5. Valen pasa de largo. El 11 no llega a controlar. Lateral para Asturiano. Mitad de cancha. Ya juega Facu con Valen. Valen va contra el 4. Juega con Ariel. Ariel juega con Santi. Santi juega con Ariel. Ariel juega con Facu. Facu en el mano a mano. Pasa. Pero el 5 lo corta bien. Llega a meterle piecito a Ariel. Lo bloquean bien a Valen. Ahora va la jugada. El 9 contra Ariel. Juega la pared. Valen. Ahora tiene una transición para Ariel. Larga la pelota de Valen. No llegaba Ariel. Arco para Heps. Hay dos por el otro lado. Perdieron la marca. Se equivocó el arquero. Fue muy largo el saque. No se entendieron los chicos de Asturiano la marca. De cualquier manera el saque fue largo. Lateral para Asturiano desde el fondo. Ya juega Facu con Ariel. Sale jugando. Caminando. Fija la marca. Ya juega con Facu. Facu con Ariel. Ariel con Facu. Facu se equivoca. Rebota en el 14. Sale largo. Loquillo que le había quedado la pelota para Santi. No, llega a cabecear Santi. Y ahora el retroceso. Larga la pelota para el número 9. También intenta cabecear, pero la pelota se le va por el fondo. Sale Loco. Loco con Facu. Facu intenta con Valen. Valen no. Dice la juez que se había ido. Lateral. Poco más de la mitad de la cancha para Heps. Jugada preparada de Heps. A ver cómo lo maneja. Directamente con el arquero. Avanza el arquero con el pie. El arquero va a rematar. Remate alto del arquero. Arco. Arco para Asturiano. Ustedes me dirán si se escucha bien.
Sí se ve bien. Juega Ari para Valen, la pelota le rebota, se va al lateral, afuera Valen, adentro Ezequiel de pivot, va al Messi, juega larga la pelota, Ariel la deja picar, la cubre, ya la tiene Loquillo para Ezequiel, Ezequiel la para pero se le va, no puede, entró Dante también por Santi, el único que permanece en zona Ariel y Facu, en cancha por el momento. Para Loquillo. Tranquiliza Loco. Ahora juega con Facu. Facu va mano a mano con el 5. Sí, hacia adentro, lo sostienen. Nada, dice el juez. Juegan. Traba Ariel. Va al piso. Gana Facu. Facu intenta, pasa Facu. ¡El arquero! ¡Gol! ¡Gol de Facu! Se la llevó. Aún en el rebote. Y encontró el gol para Asturiano, que ahora gana 1-0. Ya juega Heps. Ahí va, cortó Ezequiel. Ezequiel va, remata, no, amaga. Ahora sí, va al remate, va al piso, corre Heps, traba y la pelota al lateral. Pasa Dante, la deja Ariel. Ariel va a jugar con Loquillo, ya la tiene Loco. Loco le intenta meter para Ezequiel. Larga la pelota, no llega, ya estaba Loco en el arco de vuelta. Arco para Asturiano. Se fue Ari, entró Pancho. Loco va a jugar, juega largo, sí, para Ezequiel. Ezequiel la baja de cabeza. Pasa el 10, rapidísimo, muy veloz, engancha, va bien. Falta, dijo la juez. Dice que lo tocaban al 10. Falta para Heps. Minuto pedido por el técnico de Heps. Volvemos luego del minuto para seguir. Final del minuto, volvemos, continuamos. Va a jugar, seguramente armaron una jugada, prepararon algo para este tiro libre. Van, lo sostienen, van a jugar al 10, el 10 remata, le queda Loco, ahora Dante pasaba, lo tocaban, falta para Asturiano, 1-1 en faltas. Habían armado bien, el remate le salió al medio donde estaba Loco. Va a jugar Asturiano el tiro libre. Ya juega Dante con Pancho. Pancho con Dante.
Dante con Pancho. Para Facu, que es el único que se mantiene en el primer cuarteto. Buena pelota, mete para Dante. Lo taparon justo y Pancho quedó dolorido. Dante chocó con el arquero. Lateral para Heps en mitad de cancha. Muy bien Dante, yendo a la espalda. Muy buen pase de Facu. Justito el arquero, casi el segundo de Asturiano. Juega Heps. El 3 con el 10. Entró Begu por Facu, que era el único que no había salido todavía. Ahora sí, cambio de cuarteto completo respecto al que había iniciado. Juega Heps. El 8 intenta conectar. La pelota rebota en Dante y se va al lateral. Ya juega Heps al lateral. El 3, Ezequiel pasa de largo. Va el 3 contra... Buena pelota, la intentan meter. Ahora para Ezequiel. Va Ezequiel, le van a llegar. Ezequiel intenta pasar, pierde el 8, gana Pancho. Ahora Dante intenta conectar, pasan de largo, pierde Pancho. 2 contra 1. Al piso Ezequiel y la pelota al lateral. Cuando se venía el 10. Se viene la jugada preparada, el remate. Voy a perder la marca. Loquillo tapó muy bien, loco. Y ahora sale jugando con Dante. La habían hecho muy bien en la jugada. Había perdido la marca, pero el loco estaba atento. Ahora juega Pancho con ese. Ese con Pancho con ese. Ahí va para Begu. Begu juega para ese. Larga la pelota, la cubre el número 11. Larga para Pancho. Ese la baja para Begu. Begu va. ¿Pierde Begu? No. Juega con Pancho. Pancho va con Dante. Dante intenta buscar la pelota para Ezequiel. La corta el cierre. El número 8 va contra Begu. Va contra 2. La pelota rebota en Begu y es lateral para Heps. Va a buscar el remate directo. ¿La va a tocar? No, va a jugar acá. Viene el 10. Mano a mano con Dante. 10 contra 10. Amaga. Casi ese no pudo. Justito se la puntearon. Pivot. Se había resbalado el 8. El pivot intenta girar contra Begu. Sí, pasa. Gol de Heps. Begu no pudo controlarlo. Le ganó con el físico el número 11. Y viene el empate. 1-1 ahora el partido. Cuando tenemos casi 15 minutos, recordemos, vamos hasta el minuto 25, 1-1. Dante con Pancho. Ya juega Asturiano. Pancho con Begu. Begu con Pancho. Otra vez con Begu. Al revés, cobra la juez. Lo tomaban a Dante. El 8 se le cayó encima. Y la juez cobró falta de Dante. Cambian los 4 jugadores en Heps. Cambio cuarteto completo. También se preparan los cambios en Asturiano. Ya juega Heps. Va contra el 6. El 6 contra Dante. La pelota rebota en Dante. Lateral para Heps en ataque. Ahí va. Contra el 5. Para el pivot. Conecta. Nada, dice el árbitro. Pedían mano los jugadores de Asturiano. Se quedaron. La pelota se va. Larga Loquillo para Dante. Lo pasó la pelota a Dante.
Lateral para Heps en el fondo. Sale Heps, va ese, la pelota pasa, entró Ariel por el Pancho, sale Loquillo, Loquillo avanza, busca el remate, la pelota pega en el jugador de Heps, la saca, lateral en mitad de cancha para Asturiano. Bambo Berbeu va a jugar. Quedó mareado el jugador de Heps porque la pelota iba muy fuerte de loco y le pegó en la cabeza. Jugada de Asturiano. Juega al lateral. Dante lo busca Ariel. Ariel va. Juega otra vez para Dante. Ariel lo busca ese va en el mano a mano, pasa Ezequiel, otra vez contra el 5, se recuperó, ese va, pierde ese, la pelota rebota el número 6 de la lucha y pega, sale ese, entra Valen de vuelta, sale Bebu, entra Facu, salió Dante, entró Maxi, cuarteto completo cambiado de Asturiano. Maxi agarra mordida, la pelota le queda a Facu en el intento de conexión, pasa Dante, había hecho bien Valen, ahora pierde Valen, son 3 contra 2, 2 contra 1 ahora, llega Maxi, nada dice el juez, reclaman una falta desde el banco, la pelota le queda a Loquillo, que juega para Valen, va el arquero arriba y la saca al lateral. Llegó justito al cruce Maxi, reclamaba, fue al piso el jugador número 7 de Heps, reclamaba a la gente, el remate de Maxi, alto. Ya sale jugando, juegan una pared, pasa, van 2 contra 1, busca el remate, le queda Loquillo y ahora el que sale de la transición es Loco, la juega para Maxi, Maxi va, ancha la pelota de Maxi, se salva Heps y de vuelta en este momento. Marca jugada del arquero, pasa Luis Heps con el arco, busca, intenta conectar con el pivot la toca afuera. Reclama el 4. Basta, le dice el árbitro número 4 que protestaba, que pedía un empujón. Va a jugar el número 6. Con el arquero. Sale arquero, sale Facu tapando la marca. La pelota fue muy alta. La peinó el 5, pero se fue. Casi 20 minutos del primer tiempo. Recordamos hasta el minuto 25, que el reloj no se para. Sale jugando con Ariel, salen con arquero jugador Asturiano. Ya está Loquillo. Juega Asturiano con Loco. Loco para Ariel. Ariel para Facu. Facu para Ariel. Ariel para Loco. A Loco se le va la pelota. ¿Va a jugar rápido? No, no puede. Lateral. Loco pensó en el pase antes del control. Va al 4 contra Ariel. La pelota le queda a Facu. Alta la pelota, cae. No. Toca en la soga que está colgando arriba. Lateral para Heps. Cambios nuevamente en Heps. Al número 9. Va a jugar. Va contra Ariel. Gana Ariel contra el número 4. La pelota pega en el 4 y gana el córner Ariel. Córner para Asturiano. Marca la jugada para Maxi. Maxi engancha. Maxi la mete adentro. Le queda Valen. No llega. Sí la controla el arquero. Va al 13, controla. Pero la pelota la deja salir Loco. Y se va por el fondo. Ya juega Asturiano con Facu. Facu en el mano a mano. Facu la pasa. Valen no llega a controlar. La pelota la saca el jugador de Heps al lateral.
Juega Asturiano. Va con Ariel. Ariel para Facu. La intentaba jugar con Valen. Se le interpuso el 2. No lo dejó llegar a la pelota. Arco para Heps. La juega. Se equivocan en la salida. Corner nuevamente para Asturiano. Va a jugar Facu el corner. Ya la juega para Loco. ¿Va a avanzar Loco? Viene Loco como arquero jugador. Está metido. Se equivoca. Masi la llega a meter. Llega justo Ariel. Llega justo Loco. Y la tiene adentro de la cancha. Saca largo. Y va Valen. Se intercepta el 2. Gana Valen ahora. Valen va. Pasa. Sí. Pelea con el 9. Pero se la roban. Va el 2. Falta desde atrás de Valen. La segunda falta de Asturiano. Cuando quedan casi 23 minutos. Y amarilla Valen por protestar. No por la falta. Por la protesta. Ya juega Heps, intenta conectar con el 9, la deja, va contra el 7, se equivoca, se la traban justo, la meten, larga la pelota, arco. Sale Ari. Ari juega con Santi. Santi la mete para Valen. Valen pasa, sí. Dale, Valen. Uy, al lado del palo. Casi, casi. Y ahora la pelota va y Ariel llega y la corta y la manda al lateral. Ya juega. Va el 10, entró nuevamente el 10. Sostiene Santi, Santi juega para Ari, se equivoca y la pelota se va al lateral para Heps. Último minuto de juego, quizás por el minuto pedido por Heps adicionen alguno. Va para el 10. Facu traba la pelota. Llega Valen, sí, pero quedó corto en el pase. Otra vez Valen, pierden y ahora se viene 2 contra 1 Heps. La toca, Facu no llega, pero tampoco llega el jugador de Heps que le quedaba la pelota atrás. Lateral para Asturiano del fondo. Ya juega Asturiano. Avanza Loco. Loco con la pelota. Está libre Facu. Facu va en el mano a mano. Engancha Facu. Le pega y no llega. Pero sí Valen. Le queda Valen de vuelta. Valen intenta. Falta en el borde del área. Empujón del número 3. Valen caía. Y hay falta para Asturiano. La bomba de Loco en el final del primer tiempo. Dice que Asturiano gana 2-1. Juega Heps. Ya estamos superados del primer tiempo. Se fue el adicional incluso. Va a presionar Santi. Pasa de largo Santi. Se resbala Facu. Llega. Ariel la saca. Lateral para Heps. Ya estamos, tenemos 1 minuto y medio de más.
Final del primer tiempo. Asturiano gana 2-1. Nos reencontramos luego del entretiempo.
Bueno, se va preparando todo. Estamos de vuelta para jugar ya el segundo tiempo, los segundos 25 minutos, donde Asturiano le gana a Heps 2-1. Juega Asturiano, va a mover. Se juega el segundo tiempo. Ya está en marcha Asturiano y Heps. Vale, la tocó Santi. Uy, casi en la jugada de salida. Asturiano convierte el tercero, estuvo cerquita, pero no logró convertir. Había bajado bien. Valen a la pelota. Loquillo larga. La pelota no pasó. La rechazó. Chocaron acá contra la mesa, donde están la mesa de los árbitros. Lateral para Asturiano. Va a jugar Facu. Facu para Valen. Ya juega con Ariel. Ariel para Santi. Santi larga la pelota para Valen. Pasa la pelota, lo sostiene, no lo deja pasar. Nada, dice la juez. Sale Heps del fondo. Heps que cambió el arquero. La pelota ya la tiene Loco. Loco mete la pelota larga para Valen. Choca nuevamente contra el 5. Pierde. Ya la tiene el número 1 de Heps. Va a pasar el cierre. Pasa el 5. Larga la pelota. No se entendieron la marca. Ninguno de los dos seguía el 5. Va a mover Asturiano desde el fondo. Va a jugar Facu. Facu se va para Loquillo. Loco para Facu. Facu engancha hacia adentro. Va para Santi. Santi viene hacia adentro. Conecta de zurda para Valen, que pierde contra el 5. Se viene mano a mano el 10. Remata. Ancha la pelota. Llegó Heps. Y salva Asturiano. Va a jugar Loco. Loco larga para Valen. No. Intercepta 9. Le queda Facu. Remata el arco. Alto y ancho. No lo pensó Facu. La tuvo y pateó. Va la pelota. Va para el 9 contra Facu. Cierra Santi, conectan con el pivot. Muy bien, descarga. La pelota rebota en Valen. La pelota se va por el fondo. Arco. Sale el 1 de Heps. Juega con el 5, el cierre. La pelota se va ancha. Lateral para Asturiano del fondo. Va a jugar Facu. Seguramente se fue Ari, así que va a jugar con Loco. Sale Asturiano con Loquillo. Va Franco para Facu. Facu controla y va. Intenta enganchar y pierde. Pasa el 5, pero ahora Facu recupera. Choca con el 5. Cuando Facu recuperaba. Quedó tirado Facu en el piso. Va a ser lateral para Heps del fondo. Ya juega Heps. Mate del 5. Rebota en Valen. Rebota en Valen. Protestan en el banco. Decían que Valen estaba muy cerca, que no mantenía la distancia. Pasa. Va a jugar el arquero. Larga para el 5. Tan larga que se va por el fondo. Arco para Asturiano. Va a salir Loquillo. Loco. Juega largo para Facu. Arco. Ya la tiene el 1. Sale el 10 contra Santi. Va para adentro. Contra Facu el 5. Pasa la pelota. El 10 contra Santi. Pasa, pero la pelota le queda a Loquillo, que ya sale jugando. Lo presiona el 10. Juega con Santi. Santi va hacia adentro. Intentaba jugar con Facu. La pelota la corta el 4. Pasan de largo. Vuelve Valen. Recupera a Ari. Va para Facu. Mal el remate de Facu. Mal el remate de Facu. Nadie vuelve. Ahora sí Santi. Le queda Ariel. Ariel intenta pasar y pierde. Y ahora se viene el 10. El 10. ¡Loquillo! ¡Loquillo tapa! Lo tuvo el 10. Fallaron todos en la marca. La pelota pasó. Y Loquillo tapó y salvó a Asturiano. Jugada de lateral del 10. La van a jugar hacia afuera. Remate. Le queda Santi.
Loco remata. Y la pelota ya la tiene el 1 de Heps, que va a jugar larga. Santi pierde, la mete adentro, Loquillo sale. Sale Loquillo, lo corre el 10, la abre para Ari. Ari va a buscar el segundo palo, la corta el 5. Era buena la transición. Juega Santi para Ari. A los 3 por un lado. Va Ari. Santi para Ari. Ari la juega. Lo anticipan a Valen. Pasa el 4. Gana Ariel. Ariel va. La mete de zurda, pero no llega a Facundo. Hay que volver. Lateral para Heps. Desde el fondo. Va a jugar con el arquero. Larga la pelota, le queda a Facu. Facu la meta para Valen, Valen la espera, la anticipa el número 11, va contra Santi, remata, ancha la pelota. Se preparan 2 cambios, afuera Santi, adentro Tommy, que hace su primera entrada en el partido. Sale Ari del fondo, pelota controlada, juega con Facu. Facu intenta con Tommy, intercepta el 11, lateral para Asturiano. Va Facu con Ari. Contra Tommy. Tommy intenta ganar la espalda, pasa así. Tommy lucha, la saca el número de Heps, lateral. Tommy va con Ariel, dice que estaba en movimiento la pelota. Lateral para Heps desde el fondo. Sale el arquero, la intenta meter al 2, lo pasa a Valen, la controla al 2, pone el cuerpo el 13, le gira a Ariel, va de vuelta al 13, le engancha y ahora juega contra el 11. El 11 contra Facu, Facu sostiene, el 2 para Loquillo. Ya juega Loco con Ariel. Ariel toma aire. Ya juega con Facu. Se equivocan. La pelota le queda a Loquillo. Sale ahora Loco. Se viene la contra. Abre para Tommy. La pelota le queda atrás. Intenta pasar. La pelota juega, pega en el jugador de Heps. Lateral para Asturiano. Afuera Ari, adentro Pancho. Afuera Facu. Adentro Ezequiel. Va a salir con el arquero Tommy. Tommy para Loco. Sale Loco. Para Pancho. Pancho busca el remate. Tommy. El 1. Sale el 11. Traba Valen. No logra presar. Gana Valen. Valen lo traban cuando iba a patear, la pelota le queda a Pancho, Pancho para Tommy, Tommy al arco, el 1, tapa el arquero, buen remate de Tommy. Va la pelota por arriba, sostiene Pancho, ya juega con Loquillo. Sale Asturiano con Loco. Loco la va a meter para Valen. Valen la controla. Sí, la sostiene. Dice que se había ido la pelota. No importa. Lateral para Heps desde el fondo. Juegan. Van a jugar contra Tommy. El arquero contra Valen. Valen se cae. Larga la pelota del arquero. Lateral para Asturiano. Va a jugar Tommy desde el fondo. Tommy juega con Loco. Viene, avanza con Loquillo. Loquillo va a buscar el remate. Sí. La pelota rebota. Le queda. Va Loquillo. Se la juega. Lateral. Ya juega. Presiona y pasa de largo Valen. Juegan. Va Tommy. Engancha para adentro. Tira el pie. Tommy pasa de largo. Son 2 contra 1. Sale Loco. Le amaga muy bien. Saca a Pancho. No remató nunca el 11. Se salva Asturiano.
dice la jueza para Asturiano. Lo va a hacer Tommy. Ya juega Asturiano con Pancho. Viene Pancho contra ese. Ese para Pancho. Pancho va, Pancho pasa, pierde. Ahora Tommy juega, Tommy pierde. Se viene el empate, no. Loquillo de vuelta. Loquillo salva Asturiano. Sale loco jugando. Intercepta. Tommy al arco. Tapa el 1 y la manda al lateral. Lateral para Asturiano en ataque, casi contra el córner. Va a jugar, la metió adentro donde estaba Valen, la atrapa el 1. Corre la gente de Heps. Tommy volvía caminando. Va. Falta de Tommy desde atrás. Falta para Heps. Y amarilla para Tommy, que hizo la falta. Va a manejar la falta el número 11. A ver qué jugada prepara. Están hablando con el número 10. Cambio de cuarteto en Asturiano. Cuarteto completo no, una parte. El 10, el 5 y el 11 prepara la jugada. Está el 4. Barrera. Ezequiel y Dari que volvió a entrar. Está Bebo en cancha. Está Facu de nuevo adentro. Peligroso tiro libre para Asturiano, para Heps. En busca del empate Heps. Fila india de los 3 jugadores de Heps. Se viene el remate. Pasan todos. Va el número 10. La abren. Saca Facu. Se salva Asturiano. Lo agarraban a Bebo allá en el fondo. Lo sostenían. Los árbitros no la vieron o no cobraron nada. Sale Heps. Contra Bebo. Bebo para Loco. Loco larga la pelota. Pasa Ariel. Ariel la toca para ese. Ese que le engancha para atrás. Va Facu. Facu va contra Bebo. Empujón del número 4. Falta de Heps ahora. Va a jugar Ariel. Va para Facu. Facu va para adentro. Bebo pasa. Facu con Ariel. Ariel juega la paralela. Pasa Facu. Va el 7 contra Bebo. Bebo recupera. Se la deja para Ariel. Ariel no pasa. Queda para el 7. Bebo traba. Qué despelote, ¿no? Tapa Loquillo. En medio del despelote. Loquillo tapa otra vez y salva a Asturiano. Ya juega Heps. Va contra Ezequiel. El 5. Larga la pelota. No la puede controlar el número 7. La pelota se va. Minuto pedido por Asturiano. Volvemos luego del minuto.
Final del minuto. Volvemos. Quedan 10 minutos más el descuento. Vamos hasta el minuto 50. Va a jugar desde el lateral Bebu para Asturiano. Bebu con Ariel. Ariel con Facu. Facu hacia adentro. No lo encuentra Ariel. En la presión. Lateral para Heps. Se viene Heps en busca del empate. Lateral. Van a jugar. Juegan para el 10, para el 5. Rebota en Ezequiel. La pelota lateral para Heps del otro lado ahora. El 10 va a rematar. Ancha la pelota. Se va por el fondo. Espero que se esté viendo bien, que se escuche bien. Hoy poco comentario, nadie dice nada, no sé quién está viendo. Facu para Ari. Ariel para Bebu. Bebu intenta la paralela. Igual no había nadie. La pelota rebota en el 7 y es lateral para Asturiano. El 7 estaba muy cerca. Bebu no había pedido distancia. Falta del número 5 contra Ezequiel. Tiro libre para Asturiano. Minuto 42. Tiro libre para Asturiano. Entró Maxi para hacer el tiro libre. Está Loquillo también. Ezequiel el único dentro del área. Ariel volvió al arco porque no está loco. Está Facu acá abierto. Acomoda la barrera el arquero de Heps. Va el tiro libre, va Maxi, rebota, le queda Loquillo para Maxi, Maxi pasa, no pasa. El arquero iba a tirar, pero no. Ahora juega rápido, anticipa Ariel, bien Ari en el anticipo, ahora pierde con el 5, ahora Maxi la saca. Arco. El 10 contra Maxi, el 13 contra Ari, se le va la pelota al número 13. Lateral para Asturiano. Va a jugar Maxi con Ari. Presiona rápido el 13. Ya juega con Facu. Facu en el mano a mano con el 9. Pasa Facu, bueno en el giro. Corta el número 5. La manda al lateral para Asturiano en mitad de cancha. Ya juega Ariel, corta para Ezequiel, la anticipa al número 5. Falta, dice la juez. Falta para Heps, afuera ese. Adentro Valen de vuelta, afuera Maxi, adentro Dante. Tiro libre para Heps. Raro silencio en la cancha. Heps viene en busca del empate. El número 10 se prepara. ¿Va a rematar directo al arco? Parece que sí. Al arco el 10. No. Afuera. Le queda la pelota. La rebote ahora. La transición es para Asturiano. Larga la pelota de Valen para Facu. Hay cambios en Heps. Lateral. Ya juega Heps. Mal hecho la pelota. Le dice el árbitro. Ya juega con Valen, Valen con Ari. Ari para Dante. Era bien pasada esa pelota, pero Dante no llegó a controlarla.
Era buena la pelota, esa a la espalda. Nadie sigue al jugador de Heps. La pelota le queda a Loquillo. Loquillo alarga para Valen. El arquero arriba y la saca al córner. Córner para Asturiano. Quedan casi 46 minutos. Quedan 4 más el descuento, un poquito más. Pelota para Dante. Dante al arco, rebota en el 8. Lateral para Asturiano. Había sido bueno el remate de Dante. Se interpuso el 8. Va Asturiano con Facu. La pelota va larga. Le queda a Ariel. Ariel va a tocar para Loquillo. Loco avanza. Avanza Loco. Loco va a rematar. Sí. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! Una receta que conocemos. El remate de Loco. Valen en el segundo palo. Ahora Asturiano gana, pero 3-1. Se viene. Sale Heps. Desde el fondo, la pelota rebota en Santi. Sacaron arquero jugador. Va Valen contra el 5, sin falta Valen. Sale el 5. Corta, salen con arquero jugador. La pelota rebota. La rebota y Santi. Se recae el jugador de Heps. Cuando retrocedía habían sacado arquero jugador en Heps. Va a rematar a Ariel. Ariel va. Nada, dice el árbitro. Va a salir Heps del fondo. Va a salir y va a presionar Valen. Valen pase de largo. Sale con arquero jugador Heps. Ahí lo juegan. Marca en rombo. Hay que defender esta pelota. Buena pelota. ¿Le queda la pelota a Santi? Sí. No. Ari al arco. La pelota le queda al 5. No la puede controlar. Córner para Asturiano. Va a salir Santi y va a entrar Dante. Córner para Asturiano. Va Facu. La mete adentro. Vale, no llega. Dante tampoco. Salieron con arquero jugador. Salieron con arquero jugador. Va contra Dante. Contra Vale. Y ahora sí. A defender. El arquero jugador. Faltan 2 minutos. Infracción. Más el descuento. Defiende Asturiano. Arquero jugador. La meten adentro. Para el 14. Nada. No lo encuentran. La pelota se va. Lateral para Asturiano. Va a jugar Facu, dio la orden el árbitro, ya juega con Loco, sale Asturiano con Loco, intercepta el 5, ahora el 4, Adi no llega, Valen tampoco, Dante, se la deja el 4 finalmente, arquero jugador, Rombo, ya juega Heps con arquero jugador, va el 5, a marcar. Y obviamente que si recupera, intentar meter el cuarto. Va a marcar, llega hasta el fondo, la mueve, la pelota queda, Ariel la saca. Se va por el fondo. Se va por el fondo, ya sale el 10 contra Santi, ya juega con el 13 y ahora defender en rombo. El 5 maneja la pelota. Defiende Asturiano, el arquero jugador. Intenta buscar el descuento Heps. La intenta buscar. Nada. Corner, dice el árbitro. Van a buscar el bloqueo. Lo bloquean a Valen. Ya juega arquero jugador. Nuevamente. Se viene Heps. La tiene. El 10 ahora, para el 5 va a entrar, la abre, la mete, no. Ariel defiende, lateral para Heps. 1 más a partir de este momento, dice el juez. Viene Heps en busca del descuento, marca Asturiano, pasa de largo, pasa Valen, pasa el 10, roba Facu, el 10 la roba de vuelta, arco.
cortó la pelota el juez porque le habían golpeado a Facu, estaba en el piso. Va a jugar Loco larga para Valen, la pelota pasa, Santi va, traba, y ahora va el 10 contra Facu, recupera el 5, recupera Facu, la saca Facu, lateral. Últimos 20 segundos, de acuerdo a lo que había indicado el juez. Viene Jeps con arquero jugador de vuelta en busca de... Se marca la cabeza, ¿sabe lo que van a buscar? El 10 para el 5. El 5 juega con el 11, que es el arquero jugador. La meten adentro. Y el 13 la rechaza. Final del partido. Triunfo de Asturiano en Vicente López, 3-1. Los 3 puntos quedan en casa. Y nosotros de esta manera terminamos la transmisión de la cuarta. Gracias a todos los que estuvieron, a los que nos siguieron. Pongan me gusta, nos ayudan, síganos. Nos vemos semana mediante. La próxima todavía no tengo horario ni día, sábado, domingo será cuando visite la cuarta de Asturiano a Villa Malcom. Esta noche 20:30, la primera del centro asturiano, con transmisión de los chicos del Astu, como siempre por el canal de Asturiano Futsal. Nos vemos, hasta la próxima.